Pasa. ¿Alguien sabe si hay muchas personas esperando para entrar? A ver si aguardamos un ratito antes de empezar la clase o si empezamos nomás ya. No sé quién maneja el link. Profe, estoy aceptando a medida que están llegando las solicitudes. Ah, De pronto no hay más. bueno. Voy a empezar, voy a ir compartiendo mi pantalla, así vamos avanzando. ¿Ustedes ven ahí mi pantalla? Sí, pero... sí, pero pues. Ok. Bueno, yo creo que vamos a empezar entonces para que nos dé el tiempo de terminar la clase. Yo no les veo a ustedes, no estoy pudiendo poner mi PowerPoint y al lado sus caras. Entonces, cualquier cosa, abran el micrófono y háblenme nomás, si me quieren decir algo. Bueno, hoy vamos a continuar con la lección que empezamos el viernes pasado sobre el contenido, forma y efectos del contrato. La semana pasada pudimos desarrollar todo lo que estaba relacionado al contenido del contrato y hoy vamos a hacer forma y efectos. ¿Ok? Esta pantalla en particular ya vimos la semana pasada, pero mejor vamos a arrancar nomás del inicio de formas. Entonces, lo que habíamos visto era uno de los principios más importantes que tienen que aprender en esta clase, que es el principio de la libertad de formas. ¿Ok? ¿Qué significa el principio de la libertad de formas? Es como se le llama a lo que está previsto en el artículo 302 del Código Civil. Básicamente, el Código Civil prevé que, salvo que haya una regla especial, las partes pueden emplear cualquier forma que estimen conveniente en sus contratos. ¿Qué significa esto? Que el contrato se puede celebrar por cualquier forma que las partes quieran. Puede ser oral, puede ser escrito, puede ser, no sé, puede ser por mímicas, puede ser un entendimiento implícito, puede ser como las partes quieran, ¿ok? No hace falta hacerlo por escritura pública, puede estar en una servilleta, salvo que la ley prevea una forma diferente. Ese es el principio de libertad de formas. La regla es que hay libertad de formas y la excepción es la formalidad, en el sentido de que hay que cumplir con una forma específica para un determinado contrato. Acá hay algunos ejemplos, pero no me voy a detener en eso porque los vamos a ver concretamente en las siguientes presentaciones, en las siguientes pantallas. Bueno, ahora bien, las partes, aunque la ley no prevea ninguna formalidad para un contrato, las partes pueden supeditar la validez de sus actos a ciertas formalidades específicas. Es decir,
se admite, por ejemplo, que las partes prevean que un contrato de compra-venta de un celular, que según la ley no tiene ninguna forma prescripta, o por lo menos, por ejemplo, no se tiene que celebrar por escritura pública, las partes pueden prever voluntariamente que para que ese contrato de compra-venta sea válido, se tiene que celebrar por escritura pública. O sea, eso es válido, pero son las partes las que están creando esa formalidad, ¿ok? No está en la ley. Entonces, de alguna forma, esto es otra vez una representación del principio de libertad de formas y de la autonomía de la libertad de las partes. ¿Por qué? Porque se admite que las partes creen formalidades que no estén prescriptas por ley. Bueno, pero salvo que las partes lo creen o que esté en la ley, no hay ninguna forma con la que tenga que cumplir un determinado contrato para su validez. Ahora, cuando hablamos de contratos formales, es decir, aquellos contratos que sí tienen una forma prescripta, o sea, con relación a los cuales no hay libertad de formas, podemos otra vez tener una clasificación de dos tipos de actos formales. Están los actos formales solemnes y los actos formales no solemnes. La diferencia es que los actos formales solemnes tienen que cumplir con una forma específica para su validez misma. O sea, si el contrato no cumple con esa forma, no es válido. Por eso se le llama acto formal solemne o ad solemnitatem. En contraposición, los actos formales no solemnes, también llamados ad probationem, como dice el nombre, son actos que tienen una forma prescrita por ley, pero solamente a efectos de la prueba. O sea, la falta de la forma específica no hace a la validez misma del acto. Lo que hace es a la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos ejemplos. Ahí arriba yo les puse algunos ejemplos que prevé el Código Civil. Son actos formales solemnes. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, si no se celebra como está prescrito por ley, no vale. Una donación de inmueble, si no se celebra como está prescrita por ley, por escritura pública, no vale, es nulo, ¿ok? La constitución de una sociedad anónima, si no se realiza por escritura pública, no vale. El testamento, no vale, ¿ok? Ahora, el ejemplo más común, digamos, de un acto formal no solemne, que solamente tiene una forma a efecto de la prueba, son los contratos cuyo valor excede de 10 jornales mínimos, que dice que tienen que estar hechos por escrito, por ejemplo. Si ese contrato no está hecho por escrito, no significa que no vale, que es nulo. Lo que significa es que uno no puede probarlo, ¿ok? Si alguien niega la validez de ese acto, el código nos dice que el acto para poder ser demostrado tiene que estar por escrito. Ahora, la verdad es que si ustedes van al artículo, creo que es 704, sí, el artículo 704, que es el que prevé los actos formales no solemnes, es decir, que tienen que tener una forma determinada por ley a efectos de la prueba. Van a ver cómo el propio artículo va atemperando de alguna manera esta obligatoriedad. ¿Por qué? Porque te pone otra vez ciertas excepciones. Por ejemplo, si hubo imposibilidad de obtener una prueba designada por la ley, por ejemplo, hubo una imposibilidad de tener el contrato por escrito, o hay un principio de prueba por escrito, por ejemplo, un correo electrónico en el que las partes hacen referencia al contrato de compra-venta de un celular, pero el contrato de compra-venta del celular no está por escrito y tenía que haber estado por escrito, pero vos tenés un correo electrónico que hace referencia a un contrato de compra-venta de un celular, entonces ahí ya te habilita a probar el contrato por todos los medios de prueba. Suena complicado, realmente no lo es. Las reglas son sencillas. Hay actos formales que tienen que tener cierto tipo de forma, tienen que cumplir con cierto tipo de forma para que sean considerados válidos. Hay otro tipo de contrato que tienen que cumplir con ciertos tipos de forma, no para su validez, sino para poder demostrarlo, pero el propio código otra vez prevé ciertas excepciones a esta posibilidad de demostrar el acto si es que no cumple con los requisitos previstos originalmente en el código.
Ustedes tienen que saber que la parte de contratos en particular y el Código Civil en general tienen que pensar en qué es lo lógico, qué es lo razonable, ¿okay? ¿Cuál es la solución que más sentido tiene? Y ahí generalmente van a llegar con un pensamiento no tan jurídico, digamos, a la respuesta correcta. Por ejemplo, en este caso, claro, o sea, en principio, el contrato tiene que estar hecho por escrito para que pueda ser demostrado, por ejemplo, cuando excede 10 jornales mínimos. Pero el código no va a ser tan irracional si es que las partes, por ejemplo, hablan acerca del contrato y resulta claro, digamos, de cosas que están diciendo que efectivamente existió un contrato, en decir, no, yo dije que tenía que estar por escrito y como no está por escrito no existe, no vale, no se puede demostrar. No es tan así, ¿ok? Pero es una cuestión más lógica, más razonable. Yo escuché que alguien escribió al chat, pero yo no veo tampoco el chat. Así que si tienen algo para preguntar con relación a lo que estamos hablando, abran su micrófono. Si algo no queda claro, pregunten. Bueno, entonces, teníamos libertad de formas, la regla, la excepción es la forma prescripta por ley, que otra vez puede estar prescripta por ley como una solemnidad, que es un requisito para la validez, o como una forma solamente a efectos de la prueba del contrato. ¿Okay? Vamos al artículo 700, que es un artículo obligatorio, digamos, cuando estamos hablando de forma del contrato, que prevé aquellos contratos que tienen que ser hechos por escritura pública. Y algunos ejemplos que todos conocemos probablemente son la constitución, por ejemplo, la compraventa de un inmueble. O sea, la constitución de cualquier tipo de derecho sobre bienes que tienen que ser registrados, inmuebles, vehículos. Es súper común, por ejemplo, tener contratos de compraventa de vehículos, contratos privados. O sea, que hacemos entre los dos sin ninguna formalidad de escritura pública. Estos contratos no cumplen con la formalidad exigida por ley y la propia ley solamente dice que valen entre las partes, por ejemplo. No valen frente a terceros. ¿Por qué? Porque todavía no cumplieron con el requisito de ser hecho por escritura pública previsto por el artículo 700. Todo acto constitutivo de renta vitalicia tiene que estar hecho por escritura pública. Todas las transacciones sobre inmuebles. Y, por supuesto, si es que yo celebré algún tipo de acto por escritura pública y luego quiero modificar o extinguir de alguna manera ese acto, también tengo que hacerlo por escritura pública. Yo no pude haber hecho un contrato por escritura pública y después pretender modificar ese contrato por contrato privado, por ejemplo. No. Si ya lo hice por escritura pública, tengo que modificarlo por escritura pública. ¿Ok? Como hablamos antes, la exigencia de cualquier tipo de forma, incluyendo la exigencia de celebrar un acto por escritura pública, puede estar establecida por ley, que es lo común, pero también lo pueden establecer las partes. O sea, un contrato que no tiene la formalidad de escritura pública, nada obsta a que las partes digan, para que este contrato entre nosotros sea válido, tenemos que hacerlo por escritura pública. Las partes están supeditando el acto a una forma específica. Bueno, regla general, otra vez, como hablamos, libertad de formas. Entonces, en tanto el contrato no tenga una forma prescripta por ley, se tiene que probar por cualquier medio de prueba admitido por el Código. Por el Código Procesal Civil. Como ven, estos medios de prueba, la confesora, la prueba instrumental, la testimonial, reconocimiento judicial, prueba de informe, o cualquier otro medio de prueba que disponga eventualmente un juez, que están previstas en el Código Procesal Civil, son también todos los medios de prueba que están admitidos para demostrar la existencia de un contrato que no tiene una forma prescripta por el Código. ¿Quedó claro hasta ahora lo que hablamos? Voy a salir de mi pantalla para mirarles y ver si alguien... También ¿Sí? claro. Sí, bueno, tema del chat, no hace falta que manden su número de cédula ni su nombre por el chat. La facultad, desde que empezaron las clases online, ya previó otra forma de cómo contar la asistencia. Entonces, no se preocupen por eso, no hace falta. Bueno, voy a seguir entonces con la siguiente parte. Si una cosa tienen que saber de la parte de forma es que la regla es la libertad de formas y la excepción es la formalidad, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir a la última parte de esta lección. Ya empezamos con
Ya pasamos del contenido, ya pasamos a la forma y ahora vamos a ir a los efectos del contrato. A ver, acá. Bueno, ahí se ve otra vez mi pantalla, ¿verdad? Bueno, asumo que Sí, profe. Profe, Bueno, entonces teníamos en materia de forma, el principio es la libertad de formas. En materia de efectos de los contratos, hay dos principios importantes. Primero, uno más general, que es el carácter vinculante de los contratos, que es básicamente el principio que deviene, que está consagrado en el artículo 715 del Código Civil. ¿Qué significa el carácter vinculante de los contratos? Que el contrato es ley para las partes. O sea, que las partes tienen que cumplir con el contrato, así como tienen que cumplir con la ley. ¿Ok? Entre las partes, el contrato es vinculante. Tienen que... artículo 706 dijo, profe. ¿Cómo? Artículo 706 mencionó. Artículo 715 es el que prevé el carácter vinculante de los contratos y el artículo que prevé la libertad de formas es el artículo 302. Después, Gracias. el artículo 700, esto le digo para que tomen nota, el artículo 700 es el que prevé cuáles son los contratos que tienen que ser hechos por escritura pública. Y el artículo 706 es el que habla sobre los contratos formales no solemnes, solo aprobaciones. 302, 700, 706, forma, y 715 es carácter vinculante de los contratos. Yo les recomiendo igual cuando estudien, esto separado de específicamente nuestra lección, cuando estudian contratos, sí o sí estudian con un código al lado. Los libros de doctrina prácticamente son un código comentado. Todos van a ir por los artículos del código. O sea, empiecen a leer desde la parte general y después la parte específica de contratos y van a saber todo lo que tienen que saber. Los libros explican esos artículos, digamos. Bueno, entonces, en materia de efecto del contrato, el primer efecto fundamental importante del contrato es que es vinculante, ¿ok? Obliga a las partes al cumplimiento de lo que haya sido previsto en ese contrato de buena fe. Ahora, hay dos tipos de obligaciones, digamos, que pueden ser previstas en un contrato a las que las partes están obligadas. Una son las obligaciones expresas, que son las que las partes expresamente estipularon en ese contrato. Yo dije que yo te iba a pagar 1.000 euros, vos me dijiste que vos me ibas a entregar un celular. Está previsto en el contrato. Pero hay otras obligaciones implícitas que derivan del principio de buena fe, ¿ok? El artículo 715, como pueden leer en pantalla, dice que estas obligaciones tienen que cumplirse de buena fe. Entonces, las partes no solamente tienen que cumplir lo que expresamente está establecido en el contrato, sino también tienen que cumplir con aquellas obligaciones implícitas que derivan de este principio de buena fe. ¿Cuál es, por ejemplo, una obligación implícita que deriva del principio de buena fe? Un deber de colaboración, deber de dar información a la otra parte. Si es que el celular era usado, yo tenía el deber de contarte que era usado, ¿ok? A pesar de que eso no haya estado estipulado expresamente en ese contrato. ¿Por qué? Porque deriva de la buena fe que vos tenías que saber la condición en la que estaba ese teléfono, a pesar de que eso no haya estado previsto expresamente en un contrato. Ejemplo tonto, pero para que entiendan la idea de que hay obligaciones que no están previstas expresamente en un contrato y a las que las partes igual están obligadas. El deber de colaboración, por ejemplo, es un deber que en nuestros tribunales en muchas ocasiones ya se analizó como parte del principio de buena fe, tomando en consideración los principios UNIDROIT. Yo creo que te hablan hablado de los principios UNIDROIT en las primeras clases de las lecciones de contratos, pero los principios UNIDROIT, por si no saben, contienen explicaciones, digamos, sobre ciertos tipos de deberes que derivan del principio de la buena fe. Y entre ellos los principios UNIDROIT hablan específicamente del deber de colaboración, del deber de información, que forman parte del principio de buena fe. Nuestros tribunales ordinarios, al analizar cuáles son los deberes que derivan del principio de buena fe, frecuentemente recurren a los principios UNIDROIT.
Esto para que vean nomás que de repente estos instrumentos internacionales que muchos pensamos en ocasiones que son, no sé, son extranjeros, esto solamente vale para contratos internacionales, para operaciones muy complejas, grandes, no es así. ¿Por qué? Porque son estándares internacionales que fueron muy estudiados para desarrollarse. Entonces nuestros tribunales también los toman como referencia para interpretar nuestro derecho. Entonces sí son importantes a nivel local. Y con relación al principio de la buena fe y la interpretación de qué forma parte de un principio de buena fe, clave que sepan que tienen que saber los principios de UNIDROIT, que los tribunales usan los principios de UNIDROIT para interpretar el principio de buena fe. La Corte, el doctor Eugenio Jiménez, el doctor Martínez Simón, frecuentemente hacen referencia a los principios de UNIDROIT al analizar el principio de la buena fe. ¿Okay? Ejemplo de deber de colaboración, yo tenía que construir una ruta, por ejemplo, ¿verdad? No sé, gané una licitación pública del Estado, yo tenía que construir una ruta y resulta ser que hay, no sé, manifestantes en la ruta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene el Estado un deber de colaborar conmigo, empresa privada, como para que esos manifestantes salgan de la ruta y yo pueda realizar mi trabajo? Ese suele ser un análisis en el marco del deber de colaboración. No está previsto a lo mejor expresamente en el contrato que el Estado tiene que sacar a los manifestantes de la ruta si es que se manifiestan durante el plazo de la construcción, pero es una obligación que deriva del principio de la buena fe, porque el Estado es en el que mejor posición está para poder atacar ese problema, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? Hay obligaciones que están expresamente previstas en un contrato, hay obligaciones que no están expresamente previstas en el contrato, que derivan del principio de la buena fe, que igual son obligatorias para las partes. ¿Okay? Esto todo en el marco del carácter vinculante de los contratos. Los contratos son obligatorios para las partes. ¿Okay? Ese es el primer principio fundamental que tienen que entender en materia de efecto del contrato. Ahora, vamos a hablar de una clasificación de obligaciones. O sea, tenemos obligaciones expresas, obligaciones implícitas, que dijimos recién, las partes están obligadas a ambas, a las expresas y a las implícitas. Las obligaciones a las que se someten las partes pueden ser, según su naturaleza, pueden ser obligaciones de medio o pueden ser obligaciones de resultado. No creo que estos sean conceptos tan extraños para ustedes, los escuchamos frecuentemente, pero voy a poner ejemplos para que se entienda exactamente qué es una obligación de medio y qué es una obligación de resultado. ¿Okay? Una obligación de medio es una obligación en virtud de la cual uno se obliga a emplear mejores esfuerzos para poder ejecutar una prestación. Por ejemplo, yo me obligo a promover las ventas de un producto. ¿Okay? No sé, a realizar campañas de marketing para promover ventas de un producto. ¿Okay? No me estoy obligando a vender tanta cantidad de productos, me estoy obligando a promover las ventas. ¿Okay? Mientras que la obligación que es de resultado me obliga a mí a alcanzar un resultado específico. Ya no es suficiente que yo promueva las ventas, la obligación de resultado es aquella en virtud de la cual me obligo a vender 100 botellas de vino. ¿Ok? No me importa cómo lo hagas, tenés que vender 100 botellas de vino. Si no cumplís con la venta de 100 botellas de vino, no cumpliste con la obligación. Versus la obligación de medio que me obligaba a promover la venta de botellas de vino, si yo no llego a vender 100 botellas de vino, no necesariamente significa que yo incumplí con la obligación, porque la obligación era de medio. Yo no me comprometí a obtener ningún resultado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se juzga si uno cumplió o no cumplió con una obligación de medio? ¿Cómo se juzga si yo cumplí o no cumplí con promover las ventas del vino? ¿Ok? Y esta es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, sino que como todo en el derecho depende de las circunstancias particulares del caso, ¿ok? Según la naturaleza de la obligación a la que yo me haya comprometido, se juzga si yo empleé o no empleé la debida diligencia para tratar de promover las ventas de ese producto, ¿ok? O sea, no hay una obligación que, no hay un parámetro, un estándar que le alcance a todos los contratos por igual, si bien podríamos decir que uno se tiene que poner en el lugar de un tercero y juzgar esa situación. ¿Qué hubiese hecho un tercero en tu lugar? Esa es básicamente, digamos, la pregunta que podría llegar a responder
¿Cómo se determina si es que uno cumplió o no cumplió con una obligación de medio? ¿Qué hubiese hecho un tercero en la situación? ¿Okay? Si yo, por ejemplo, tenía la obligación de promover las ventas en el territorio de la República, pero yo saqué un aviso en un diario de la ciudad de Asunción, probablemente no cumplí con mi obligación de emplear mejores esfuerzos para promover las ventas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el lugar de un tercero y pienso que tiene que hacer una persona para promover las ventas en el territorio de la República, como mínimo voy a pensar que tiene que publicar un aviso en un diario de gran circulación en todo el territorio, no solo en una ciudad. ¿Okay? Ejemplos para que se entienda la idea. Bueno, ¿desde cuándo empiezan a correr, digamos, cuándo empiezan a regir los efectos del contrato desde que se haya manifestado consentimiento? Ustedes saben que uno de los elementos fundamentales del contrato, para que exista un contrato, es el acuerdo de voluntades, ¿ok? Y los contratos surten ese carácter vinculante desde que exista consentimiento, desde el momento en el que se manifiesta consentimiento. El Código Civil paraguayo le da muchísimo valor a la expresión de la voluntad. La sola expresión de voluntad hace que las partes ya se vean obligadas por ese contrato al que hayan accedido, ¿ok? Así mismo. Bueno, Sí. yo les dije que habían dos principios fundamentales relacionados con efectos del contrato que sí o sí tienen que conocer. Sí, Uno, el carácter vinculante del contrato. ¿Y qué significa el carácter vinculante del contrato? el mismo precio, sí. Dos, la regla res inter alios acta. No hay ninguna, así como se habla de libertad de forma carácter vinculante del contrato, no hay una frasecita, les voy a decir, más que esta en latín que suele frecuentemente ser utilizada, pero en síntesis, este principio significa que el contrato obliga a las partes del mismo. El carácter vinculante del contrato se produce entre las partes. No puede ni perjudicar ni beneficiar a terceros. Esa es la regla, ¿ok? Como todo también en el derecho siempre tiene excepciones. Los dos principios fundamentales entonces en materia de efecto del contrato son carácter vinculante del contrato, el contrato obliga a las partes como si fuese la ley misma, y el res inter alios acta, el principio de que los contratos tienen efectos que se extienden a sus partes. No puede ni beneficiar ni perjudicar a terceros. Esto está consagrado en el artículo 717 del Código Civil, que yo copié textual. Dice, los contratos no pueden oponerse a terceros, o sea, no les puede perjudicar, ni tampoco pueden ser invocados por terceros, no les puede beneficiar, salvo los casos previstos por ley. Repito, siempre hay excepciones, ¿ok? Principalmente las excepciones se producen en relación con los contratos a favor de terceros. Principio solamente afecta a las partes, pero existe la posibilidad de otorgar un contrato que le dé un beneficio a un tercero. Por ejemplo, los más comunes, un seguro de vida a favor de un tercero. ¿Okay? Yo contrato un seguro de vida, pero para mi hijo, ¿verdad? O que beneficie a mi hijo. La renta vitalicia. Yo le voy a beneficiar a un tercero con una renta vitalicia. ¿Ok? Ahora, este tercero, porque no es la persona que contrató realmente, puede rechazar o puede aceptar la prestación a su favor. ¿Por qué? Porque realmente no se le puede ni obligar ni beneficiar sin que esté de acuerdo. Entonces, siempre la ley le reconoce esa facultad de aceptar o de rechazar la prestación a su favor. Y en caso de que lo acepte, puede exigir el cumplimiento de esa prestación a su favor, ¿ok? Salvo que las partes originales del contrato hayan previsto algo diferente. Hayan previsto, por ejemplo, este contrato va a beneficiar al tercero, pero el tercero no va a poder exigir este cumplimiento, ¿ok? En principio, puede exigir el cumplimiento del contrato que se otorgó a su favor. Entonces, contrato a favor de tercero, un poco más flexible que los contratos a cargo de terceros. ¿Por qué? Porque esto implica obligar a una persona, imponer algo a una persona que no forma parte del contrato. Entonces, esto no se permite, salvo que ese tercero lo acepte, ¿ok? Entonces, la máxima expresión, digamos, de que el contrato es vinculante solamente para las partes y surte efectos solamente para las partes,
se da en relación con los contratos a cargo de tercero. No se puede, salvo que ese tercero esté de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le prometí a una persona, yo Lucía le prometí a Martín que Juana iba a hacer tal cosa? O sea, le impuse una obligación a Juana. ¿Qué pasa si Juana no quiere cumplir con esa obligación? Entonces yo, Lucía, si prometí la prestación de Juana y Juana no quiere cumplir, yo soy la responsable por indemnizarle a Martín por el hecho de que Juana no haya cumplido. Juana no tiene por qué responsabilizarse por esto, porque simplemente no quiso que ese contrato la afecte. No quiso tener esa prestación a su cargo. Entonces, si yo le impuse esa prestación a ella, yo me hago responsable por eso. ¿Se entiende esta parte del contrato a favor o a cargo de terceros? O sea, la regla, los contratos solamente surten efectos con relación a las partes. En principio, ni puede perjudicar ni puede beneficiar a terceros. Ahora bien, hay excepciones a favor de terceros. Para beneficiar a terceros es un poco más flexible el Código Civil versus imponer a terceros una obligación. O sea, perjudicar, digamos, a terceros o imponer una carga a terceros a través de un contrato. Si esto queda claro, vamos a pasar al último punto de esta lección de contenido, forma de efectos del contrato, que explica qué es un autocontrato. ¿Alguien tiene una pregunta? Porque escuché que alguien abrió su micrófono. Sí, quería nomás decir, profe, de que tampoco tiene derecho a exigir nada ese tercero. En el caso de contratos a cargo, Sí. no, tampoco. Tampoco. Ahora, si la parte a cuyo, o sea, que acepta, digamos, un cargo en ese contrato, hay sus situaciones diferentes. Pero no, en principio no. Sería, por ejemplo, por darme una idea, profe, sería, por ejemplo, que el garante que firma, ¿verdad? O sea, que un codeudor, ¿verdad? Que firma un contrato de la persona que solicita un préstamo. Sería en ese caso más o menos, ¿verdad? Más o menos, pero no. ¿Sabes por qué? Porque ese codeudor firma ese contrato. ¿Ok? Entonces, sí es que uno puede decir que las partes del contrato son, por ejemplo, el banco que da el préstamo y la persona que recibe el préstamo, y el codeudor es un codeudor, pero realmente el codeudor ya está luego consintiendo a esa operación y a actuar como codeudor. Entonces, no. Ahora, si es que vos tenés un banco y tenés una persona, y esa persona que va a recibir ese préstamo, por ejemplo, dice, yo voy a recibir el préstamo y mi marido te va a dar el auto en garantía de este préstamo. O sea, yo, digamos, le quise obligar a mi marido a dar en garantía su vehículo. Eso sería un contrato a cargo de un tercero, porque yo, sin su expresión de voluntad, le estoy imponiendo una carga a una tercera persona. ¿Puedo hacer eso? Está supeditado a que esa tercera persona quiera tener esa carga, ¿verdad? Si el tercero dice no, vos te haces responsable entonces. Sí. ¿Verdad? Gracias, profe. Eso sería. De nada. ¿Alguien más tiene otra consulta con relación a esto? O bueno, sigo y cualquier cosa volvemos atrás nomás después si alguien quiere preguntar algo. Bueno, autocontrato. ¿Qué es un autocontrato? Acá, ojo, porque siempre esto de preguntas de examen y siempre hay confusión, ¿ok? Para entender lo que es un autocontrato, tienen que identificar bien la diferencia entre qué es ser parte de un contrato y qué es ser signatario de un contrato, ¿ok? Una parte de un contrato es aquella respecto a la cual se produce el carácter vinculante, ¿ok? Me obliga a mí a cumplir con las prestaciones previstas en un contrato. Yo soy parte. Ahora, yo puedo ser signatario y no ser parte. Por ejemplo, yo puedo firmar un contrato como Lucía para obligarme a mí misma, soy parte. Pero yo también puedo firmar un contrato en representación de una sociedad de la que yo soy directora, por ejemplo. Yo estoy firmando ahí, pero no en carácter de parte. Estoy firmando en representación de alguien más, ¿ok? El autocontrato se produce
Cuando, por ejemplo, yo, Lucía, firmo un contrato a mi nombre propio como parte y también firmo yo, pero en representación de otra persona. Entonces, coloquialmente yo estoy firmando un contrato conmigo misma, sí, pero no es que yo soy dos partes. Yo soy, una vez estoy firmando como parte, otra vez estoy firmando como representante de otra parte. No se admite el contrato conmigo mismo, lo que se admite es que yo firme un contrato en carácter de parte y en carácter de representante de un tercero. Y ahí se produce un autocontrato. ¿Ok? ¿Se entiende esto del autocontrato? Voy a ¿En qué caso, por ejemplo, eso se usa, profe? Y, por ejemplo, cuando, no sé, yo en mi trabajo tengo como clientes empresas extranjeras, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas empresas extranjeras no tienen nadie que viva en Paraguay. Entonces ellos contratan con los estudios jurídicos, es súper común, un servicio de administración y representación. ¿Qué significa eso? Que le dan un poder a su abogado paraguayo para que firme en su nombre. Entonces, puede que yo, Lucía, por ejemplo, yo como abogada firmo un contrato de prestación de servicios a esa empresa extranjera. Y voy a escribir un contrato, le voy a pedir aprobación a mi cliente, me dice, ok, puede firmar. Y yo firmo Lucía en carácter de abogada, como que yo me obligo a proveer los servicios jurídicos a, no sé, Santa Marta S.A., que es la empresa extranjera, pero yo también firmo en carácter de directora de Santa Marta S.A., o sea, de representante de Santa Marta S.A., porque ellos me dieron un poder a mí para firmar. Entonces, yo estoy firmando 2 veces el mismo documento, pero una vez firmo como Lucía, abogada que va a prestar servicios, y una vez firmo como Lucía, representante legal de Santa Marta S.A. Entonces, ¿quiénes son las partes del contrato ahí? Son Lucía y Santa Marta S.A. Pero ¿quién firmó en representación de Santa Marta S.A.? Lucía. Eso se puede. ¿Se entiende? Perdón, doctora, pero vos tenés que tener un poder firmado por el extranjero. Claro. Con toda la forma, visado por el consulado, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas las formalidades, tal cual. Igual no hace falta que sea una empresa extranjera. Puede que yo tenga una amiga acá en Paraguay que, no sé, se va de viaje y me dé un poder a mí para que yo pueda firmar en su nombre. Y si yo, Lucía, después le voy a vender mi casa a mi amiga, firmo yo, Lucía, como propietaria de la casa actual, vendedora, y firmo yo, Lucía, en representación de mi amiga, acorde con ese poder que ella me dejó, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo te vas a la escribanía, doctora? ¿Quién le mostró al escribano? ¿Quién le mostró al escribano? ¿Tu poder? Claro. Tu poder. Los dos poderes. Le mostrás tu poder, por ejemplo, sí. En el caso de empresas, puede ser también, puede que no sea a través de un poder. Puede que vos realmente seas el director de una sociedad anónima, por ejemplo. Y que según los estatutos de esa sociedad anónima, el director tenga el uso de la firma social. O sea, el director le puede obligar a la sociedad. Una situación normal, ¿verdad? Yo constituyo una sociedad anónima, puede que yo sea la accionista de la sociedad anónima, yo soy la directora presidenta de esa sociedad y según los estatutos, el director presidente puede firmar en representación de la sociedad. Perfecto. Después estoy yo, Lucía, persona normal, ¿verdad? Y yo, Lucía, le voy a vender algo a la sociedad, por ejemplo. Le voy a transferir algo a la sociedad. Entonces, yo puedo firmar un contrato, yo, Lucía, como Lucía, y yo, Lucía, como directora presidenta de la sociedad anónima, ¿verdad? Y lo que le voy a mostrar al escribano ahí es el estatuto social en donde dice que el presidente puede firmar en nombre de la sociedad y le voy a mostrar algún documento, probablemente un acta de asamblea, donde a mí se me haya elegido como presidenta de esa sociedad, ¿verdad? O sea, al escribano uno le muestra el documento que acredite que uno puede firmar en nombre de esa otra persona, pero te vas vos solo, ¿verdad? Llevas tu cédula como persona física que va a firmar el contrato y llevas lo que sea que acredite la representación que tenés de ese tercero. Esto es súper común, se usa muchísimo. Lo que suele haber mucha confusión al armar de autocontrato es que se entiende como que es un contrato conmigo misma y eso no es. O sea, yo estoy firmando 2 veces, pero no estoy firmando por mí 2 veces, ¿verdad? En un caso firmo en representación de alguien más. Entonces, eso se puede.
Perfecto, gracias. De nada, de nada. ¿Tienen alguna otra consulta con relación a lo que hablamos hoy? Forma, efecto del contrato. Yo les repito para que se les grabe nomás. Libertad de formas, estudien lo que es la libertad de formas y sepan el principio del carácter vinculante de los contratos y sepan el res inter alios acta. La regla del contrato solamente le afecta a las partes, ¿ok? No al signatario, a la parte. Y les repito, mi sugerencia es esta parte general de los contratos, contenido, forma de efectos, léanla en el Código Civil, lean los artículos nomás, antes de empezar a estudiar la parte especial de los contratos, o sea, el contrato de compraventa, el contrato de locación, el contrato de obra, el contrato de depósito, porque todos esos contratos tienen como base las normas generales del contrato, que están en el artículo 700 y algo. Entonces, lean eso. Les prometo que les va a servir para los siguientes años de facultad también. Esa de libertad de forma, ¿qué artículo? Libertad de formas 704 o 700, no, 302 es donde está el principio. 302, que no está en la parte de contratos. Y después, creo que a partir del 700 ya pueden empezar a leer, les voy a decir. La parte de contratos en general, profesora, comienza en el 669. Sí, tal cual. Con la parte de interpretación, si mal no estoy, ¿verdad? El artículo 302 está... Miren el índice, vamos a mirar. El índice... Ahí ven el índice del Código Civil. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ahí ven. En el libro 2, Hechos y Actos Jurídicos, acá, de los actos jurídicos en general, tienen de la forma de los actos jurídicos. Y ahí se consagra el principio de libertad de formas. Y después van a tener hechos, obligaciones, contratos. Toda esta parte que es de los contratos en general es fundamental que entiendan antes de pasar a los contratos en particular. Y lo que hoy hablamos básicamente es efectos del contrato y su extinción, contratos a favor o a cargo de tercero, interpretación ya dieron ustedes anteriormente, y también tocamos forma y prueba de los contratos y objeto del contrato, tocamos la clase pasada donde hablamos de qué puede y qué no puede ser parte de un contrato. Entonces, sí. Disculpe, ¿esta es la página de Google Académico, el que usted utiliza? No, esta página realmente es de leyes.com.pi. Puedo pasar acá el link. Sí, esta es una suscripción que es bien económica y donde pueden acceder a leyes, a decretos, a reglamentos en general de muchas cosas. Entonces es súper útil para tener un buscador online. Bueno, con esto terminamos entonces. Ustedes tienen clase otra vez el jueves de la semana que viene, ¿verdad? Sí, pero... Buenísimo. Seguro que nos vemos en las próximas semanas de nuevo. Bueno, Chao, chao. Gracias, doctora. Que tenga buena tarde. Igualmente. Gracias.